Ok, bueno, muy buen día. Yo soy la doctora Rosana Valdés y hoy vamos a estar dando dos clases conmigo, ¿sí? Una es de conjuntivo y cristalino, que es la primera clase, y la segunda clase que vamos a estar viendo es sobre agudeza visual y reflejos fotomotores. En la plataforma, en las primeras 2 semanas la plataforma no estuvo activa porque se estaba reiniciando, hubo unos cambios, pero ahora esta semana ya se habilitaron para todas las materias y una de ellas es oftalmo. Y ay, se me cae veo que mi aro se me cae. Y ya la mayoría de las clases que tuvieron las semanas anteriores ya están arriba, ¿sí? Ya vamos a estar empezando la semana que viene, es decir, este fin de semana les voy a habilitar las tareas, porque van a haber tareas. Y las dos primeras tienen que ver con esta clase y con la siguiente, ¿sí? Entonces, estén atentos. Además de eso, en YouTube hay un canal, ¿sí? Que tiene el nombre del doctor. Ustedes buscan en YouTube Igor Ojeda y hay varias clases, ¿sí? Clases de de años anteriores, hay clases que también son de este año, son con otros grupos, ¿verdad? Con otras universidades, pero la clase, las explicaciones, inclusive que solemos preguntar en el examen, está todo ahí, ¿sí? O sea, una forma de repasar pacífico, graba las clases, pero no nos facilita el link como para que podamos subir, ¿sí? Entonces, las clases que ustedes van a encontrar en YouTube no son de Pacífico, pero son las mismas clases, ¿sí? Oftalmo es muy parecido, por lo menos con nosotros es muy parecido en todas las facultades, ¿sí? Entonces, realmente esta es la primera clase que van a tener conmigo, pero les animo a que realmente estén aprovechando la virtualidad. Hoy, por ejemplo, hace frío, y probablemente todos estamos en nuestra casa, ¿verdad? Yo no estoy en mi cama dando clases, pero por lo menos estoy en mi casa, no tuve que salir hoy para darle las clases y para mí eso realmente es maravilloso, ¿sí? Justamente el doctor me estaba comentando que en Estados Unidos ahora ellos están tratando de volver a la normalidad en algunos estados y hay gente que trabajó desde su casa casi un año y medio, ¿verdad? Y que ahora tiene la oportunidad de volver a salir a trabajar y que está pensando dos veces, tipo está pensando, muchos están renunciando para hacer nomás home office, y otros inclusive cambiaron completamente su trabajo, tipo empezaron a emprender y ven que es mucho más rentable emprender y quedarse en su casa y hacer home office, ¿verdad? Y otros, porque el sistema legal de ellos, el sistema estatal de ellos es súper diferente, quiere que les mantenga el Estado, ¿sí? Porque creo que están recibiendo $1.000 en compensación por no tener trabajo, ¿sí? Es para pensar eh, esta situación, ¿verdad? Nosotros no tenemos tal suerte, entonces tenemos que trabajar y estudiar, ¿sí? Bueno. Entonces vamos a empezar con conjuntiva, ¿sí? Ustedes habían visto con el doctor que el ojo tiene tres capas, capa externa, capa media y capa interna, ¿sí? Y en el caso de la conjuntiva, ¿sí? Es una capa, una mucosa bien externa, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, ¿verdad? Del ojo uno ve el color del ojo del paciente, el iris, porque se supone que la córnea es transparente y no tienen por qué ver. Y solemos ver lo blanco del ojo, ¿sí? Eso blanco ya sabemos que es la esclera, pero por encima de la esclera, recubriendo la esclera, protegiendo la esclera, tenemos a la conjuntiva, ¿sí? Que es una mucosa. Entonces, siempre que estudiamos, yo les suelo recomendar que sepan la definición, ¿sí? De cada estructura o de cada patología. Entonces, ¿qué es la conjuntiva? Es una mucosa que tapiza, que recubre la cara interna de el tercio anterior del globo ocular, ¿sí? De la pelotita que ya les mostré, y también la cara interna de los párpados, ¿sí? Entonces, si uno se fija en el ojo, eh, siempre a mí me gusta mostrarle, bueno, ahí en la parte blanquita ustedes ven la esclera,
de este lado, yo tengo una manchita que es una melanosis, es un lunar, ¿sí? Que está en conjuntiva. Y la parte de la conjuntiva que recubre el globo ocular ya podemos ver, no podemos ver, ¿verdad? Tipo, solamente si hay alguna infección, una conjuntivitis, alguna alergia, ¿sí? Y esa conjuntiva que está en el globo ocular no se corta, continúa, retapiza, ¿sí? El párpado inferior y se va, sube hacia arriba y retapiza el párpado superior, formando lo que es la conjuntiva palpebral o tarsal. Y hay espacios, ¿sí? Tipo, si yo hago esto para inferior, que es más fácil, ahí yo veo que hay un espacio, un fondo de saco inferior y arriba también, ¿sí? Es más difícil nomás vertir el fondo de saco, el párpado superior, pero vamos a hacer una maniobra, le voy a estar mostrando hoy. Pero acá también yo tengo un espacio que es el fondo de saco superior, ¿sí? Ese fondo de saco superior no es muy profundo, ¿sí? Va de acá hasta acá nada más. No es que sube hasta acá ni se va hasta atrás, ¿sí? Hasta ahora suelo de repente escuchar que la gente, bueno, por supuesto, no los que son médicos, ¿verdad? O me imagino por lo menos que no los que son médicos. Tipo que la gente, las mujeres, no, yo no quiero usar colector menstrual porque ese se va a ir a algún lado. No sé cómo sacar, si entra demasiado, cómo voy a sacar, ¿verdad? O famoso, el tampón, ¿verdad? Que ya está en desuso. Ahora tipo, es mucho mejor usar colector menstrual. ¿Dónde se va a ir? Y si entra y se va. Sabiendo gineco, uno sabe que no tiene dónde irse. Bueno, y justamente es una comparación en relación a lo que es los fondos, el fondo de saco superior, ¿sí? Ya tuve varios pacientes que de repente, usuarios de lente de contacto, vienen desesperados y me dicen, doctora, yo siento o creo que se fue más profundo. Uno le vierte, le hace la maniobra, le revisa, por supuesto no encontramos nada. Y sigue pensando, ¿verdad? Hasta días, inclusive tipo semanas, que está en algún lugar ahí adentro su lente de contacto. Y realmente no hay un lugar muy profundo. Uno revisa bien y puede tener seguridad de que no está escondida ya cerca de sistema nervioso central o alguna cosa, porque no hay una comunicación con la parte interna de la órbita y este fondo de saco. Si acá tenemos el septum y eso, como le digo, delimita, no entra a la órbita, el fondo de saco superior no está dentro, ¿verdad? Internamente de la órbita, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esa situación. Y generalmente solemos preguntar en los exámenes cuál es la división anatómica de la conjuntiva, ¿verdad? Entonces, tiene la parte vulvar, tarsal o palpebral y los forníceps, ¿sí? Entonces, saber eso, anotar, ponerlo en la estrellita. Acá vemos unas imágenes que son más felices, como para entender. Acá está recubriendo, esta parte azul está recubriendo la esclera, se repliega, la parte roja ya viene a ser lo que es los fondos de saco, se repliega y recubre la parte interna de los párpados, tanto superior como inferior. Eso también explica de por qué hay veces que la patología, ¿verdad? O la enfermedad está en el globo ocular, pero se inflama o se edematiza o se hincha también el párpado, ¿sí? Porque no es una enfermedad del párpado en sí, sino que es de la conjuntiva o del globo ocular, y eso por continuidad, por estar unido, por estar todo uno al lado del otro, también le afecta y se edematiza muchísimo el párpado, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esa explicación también. Además de eso, ustedes vieron que la película lagrimal tiene tres componentes: lágrima, la parte mucosa, ¿sí? Y la parte de que es la mucina y la parte lipídica, ¿sí? La secreción lipídica. Entonces acá vemos una foto. Estos son gránulos de mucina que se secretan a nivel de la conjuntiva en unas células que se llaman células caliciformes. Es pregunta de examen también, anoten, ¿sí? Las cosas importantes que vamos a ir encontrando. Entonces, ¿dónde se produce? La parte acuosa se produce, la de la lágrima se produce en la glándula lagrimal principal y accesorios, las glándulas de Meibomian y Sais, la parte lipídica, y la parte de mucosa o mucina que son producidas, secretadas en las células caliciformes. Son muy parecidas a las células que están
en el intestino, ¿verdad? Que también producen moco. Entonces, hay veces que los pacientes me dicen, ah, doctora, y me sale un moco todas las mañanas. Y ya se puso mucho tiempo antibiótico pensando que es conjuntivitis, ¿verdad? Y realmente tener moco es normal. Moco tenemos en muchos órganos y es parte de la protección de ese órgano, ¿verdad? Moco tenemos en la nariz, estemos engripados o no, hay moco. Moco hay en el ano, ¿verdad? Viene del recto. Moco hay en la vagina. En el oído hay cera y eso también protege. Entonces es una secreción normal del ojo, ¿sí? Hay algunas enfermedades o patologías que, como les dije anteriormente, altera ese equilibrio y puede hacer que tengamos un exceso de moco. Pero el moco no se trata con antibiótico como para que desaparezca, ¿sí? Si hay un exceso de moco es porque hay un desequilibrio a nivel del globo y tenemos que tratarle, ¿sí? Bueno, entonces como vimos ahí, cuáles son las tres funciones de la conjuntiva, protección, es decir, o las funciones de la conjuntiva, protección tanto mecánica del ojo, ¿sí? Porque atrapa, es una capa más que está ahí como para que de repente si hay alguna sustancia o inclusive algún alérgeno, polvo, ácaro, ¿sí? Queda todo pegado, ¿verdad? Con el moco. Por la conjuntiva y no entra profundamente, ¿sí? Y también hay una protección inmunológica porque tenemos inmunoglobulinas del tipo IgA, ¿verdad? Que son características de las mucosas y también podemos encontrar inmunoglobulinas tipo IgE que ya están asociados ya a procesos, vamos a decir más bien relacionados a la alergia, ¿sí? Entonces ahí tenemos también podemos tener una reacción alérgica. A diferencia de otras estructuras que ustedes ya vieron, como por ejemplo la córnea, ¿sí? La córnea no tiene vasos, no tiene arteria, no tiene vena, no tiene linfa, no tiene inmunoglobulina, no tiene nada, ¿verdad? No se puede defender. En cambio, la conjuntiva sí, que es nuestra primera capa de defensa, sí ya está realmente munida, ya tiene ya toda una protección tanto mecánica como inmunológica, ¿sí? Recordar eso. Em, Algo les quería decir y se me pasó. Espérenme que un ratito voy a tratar de recordar. Bueno, solo tratando de dejar en claro, ¿verdad? Acá yo tengo lo que es mi fondo de saco inferior, fondo de saco superior, se levanta un poquitito y esto está la mucosa, ¿sí? El párpado en esa parte está bien irrigado y la mucosa está bien vascularizada, no es como la esclera que está un poco menos vascularizada, entonces por eso tiene ese color rosado, ¿verdad? En comparación a la esclera. Entonces, eso viene de los vasos, ¿sí? De tener en cuenta todas las conexiones. Como verán, el fondo de saco inferior es mucho más fácil de examinar. Uno hace así, y acá no traje mi cotonete, voy a traer en la segunda parte de la clase, pero un cotonete entra tranquilamente en el fondo de saco inferior. Molesta, claro, ¿verdad? Pero entra tranquilamente. Ahora, si yo quiero, tipo, examinar fondo de saco superior, ¿verdad? Yo estiro acá, ¿sí? Y va a costar muchísimo, tipo, meter un cotonete para examinar. Entonces, lo que hay que hacer es evertir, ¿sí? Eso que hacían en la escuela, generalmente los compañeros, para asustarle a sus compañeras, daban la vuelta a su ojo y empezaban a caminar así, tipo, el párpado daban la vuelta y empezaban a caminar. Bueno, eso le voy a mostrar cómo se hace aquí algunos minutitos, ¿sí? Como para que puedan realmente evaluar el fondo de saco superior. Muchas veces, algunos dirán, ay, sí se lava. Muchas veces uno lava, puede lavar con suero fisiológico cuando el paciente les cuente que algo tiene ahí adentro. Pero ¿qué pasa? El agua no consigue, realmente el agua entra y se resbala por el globo ocular, no lava el fondo del saco, ¿sí? Entonces no consigue arrastrar el cuerpo extraño y ese cuerpo justamente se queda como si fuera una ventosa, se queda pegado por el moco, el aire, ¿sí? Y la lágrima se queda pegado fuertemente
con el párpado, ¿sí? Con la conjuntiva del párpado. Entonces, mm, da para lavar, no es que no les recomiendo, pero si no sale solamente lavando con suero fisiológico, tienen que hacer la maniobra y lavar o con un cotonete o lavar el fondo del saco superior, pero con la maniobra hecha, ¿sí? Eh, en el caso de ojo, yo no recuerdo tanto de otras especialidades, pero el paciente que llega a consultar más todavía por algo, así como que no tan grave, que es un cuerpo extraño, ya hizo de todo en su casa, ¿sí? Él ya se lavó con suero fisiológico, con agua de la canilla. Hay algunos pacientes que me cuentan que ya trataron de sacarle con esas pincitas, que es para sacarse las cejas, ya trataron de hacer eso. Ya se fueron a pedirle leche materna a su vecina y se lavaron el ojo con la leche materna o se pusieron 2, 3 días la leche materna. Así, se pusieron ya acá en Paraguay, hay, no sé si hacia Brasil hay, pero acá hay no, no es, es una abeja, ¿verdad? Solo que no es la abeja real, es otro tipo de abeja. Y los pacientes se ponen muchísimo la miel de esa abeja, ¿verdad? Que no es la miel que acostumbramos comer. Da para comer, pero es muy rara para que encontremos así para comprar, ¿verdad? Y se ponen eso, o se ponen jugo de limón, o se ponen jugo de zanahoria. Ya tuve ya una paciente que se puso su propia orina tratando de limpiar, ¿verdad? Entonces, es para que tengan en cuenta que cuando ese paciente llega a usted, probablemente ya hace mucho tiempo ya que está con eso y que necesita una solución. Vemos acá, sí, que hay varias patologías a nivel de la conjuntiva. Ven acá está el pterigion, sí, las conjuntivitis infecciosas pueden ser bacteriana o viral o simplemente pueden ser alérgicas. A los que les pica, a los que encuentran todos los días el moco, es porque probablemente, si están hace 2 o 3 meses así, es porque tienen probablemente conjuntivitis alérgica, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso. Bueno, la otra estructura que vamos a ver hoy es el cristalino, ¿sí? El cristalino. Y el cristalino, realmente el cristalino es la vedette de oftalmología, ¿sí? Es eh, una de las estructuras que más se estudió, que más se sabe, que hay más aparatos para el cristalino a nivel oftalmológico. Inclusive a la gente que le gustan las películas, hay una película en Netflix que se llama El Médico. Y una de las primeras cirugías que se hizo justamente es con el cristalino, ¿sí? Es una lente, vamos a ver, acá tengo una representación de mi esquema, les muestro. Es biconvexa, ¿sí? Biconvexa. Es como un espejo, tiene que ser transparente, no puede tener vaso, no puede tener músculo, no puede tener arterias, venas, linfa, nada de eso, ¿sí? Y tiene un poder de más 22 dioptrías, ¿sí? O más 22 grados más o menos. ¿Sí? Ese es su mayor poder. No es que siempre usamos 22 grados. El cristalino tiene una función de poder hacer acomodación y justamente la acomodación es poder eh, aumentar al máximo el zoom o disminuir a lo mínimo, ¿sí? Cuando uno está haciendo tareas de cerca, están usando al máximo su poder de la lente del cristalino, que es el de más 22, ¿verdad? Y cuando estamos haciendo tareas que ya son mirar a lo lejos o son de distancias un poco más lejanas, tipo 2, 3 metros, ahí el cristalino usa menos su poder, ¿sí? Tiene menos aumento. Eso es la acomodación. Y vamos viendo que en las personas más jóvenes es más fácil eso, cambiar esa acomodación o cambiar ese poder porque es mucho más flexible. Uno cuando ya va teniendo su edad, ya va teniendo más dificultad en ver las cosas de cerca, ya no enfoca más bien y es justamente porque se va endureciendo el cristalino por un proceso de envejecimiento que a todos nos va a pasar, ¿verdad?
Vemos ahí las características y eso solemos preguntar en el examen. Es avascular y sin inervación. Y justamente estas dos características hacen que sea esta estructura tan especial porque nos permite hacer la cirugía, ¿verdad?, de catarata de formas que en otras especialidades no se hace, ¿verdad? Entonces, la cirugía de catarata es la patología, o la catarata es la patología más frecuente que hay en oftalmo, y más que los grados inclusive. Y como tenemos dos ojos, siempre tenemos que aumentar ese factor de que está duplicado, ¿verdad? Así que si el paciente tiene de un lado, va a tener también del otro, ¿verdad? Y probablemente cuando ustedes estudian cirugía, ya sea de gineco, de lo que es la parte de cirugía general, cirugía plástica, la cirugía que estudien, probablemente van a estudiar lo que es complicaciones, ¿verdad? Y dentro de las complicaciones, yo por ejemplo, seguramente que hace más, a ver un poco, déjenme pensar, seguramente más de 12 13 años que no toco un libro de gineco, ¿verdad? Y me pueden preguntar, doctora, cítame las complicaciones de la histerectomía. Y dos por lo menos voy a saber, ¿verdad? Una de ellas es hemorragia, ¿sí? Y la otra es infección, ¿sí? Y puedo poner dolor postoperatorio de la paciente, ¿verdad? O alteraciones a nivel o complicaciones con la anestesia, ¿sí? Que uno hace eso, ¿por qué? Porque justamente son estructuras que duelen. Y que nosotros a nivel de lo que es la cirugía de catarata, por la característica del cristalino, no salvamos. Él no sangra, porque es avascular, y no duele. Entonces no usamos anestesia general, no usamos anestesia que sean completamente así paralizantes o regionales, ¿verdad? Solamente locales y en algunos casos locales, ¿verdad? Y la mayoría de las veces son anestesias tópicas, tipo se pone una gota, un colirio a nivel de la conjuntiva y la córnea que duele y cuando se le toca el cristalino, él no duele, entonces no hay necesidad de anestesiar el cristalino, ¿sí? Entonces eso es lo que le hace tan especial y define todo lo que es la forma en que se hace la cirugía de oftalmología de otras especialidades. Ustedes van a escuchar, ya seguramente habrán escuchado, que hay campaña de cirugía de catarata, ¿verdad? No van a escuchar jamás que hay campaña de histerectomía, campaña de colecistectomía, campaña de ligadura de ovario. No hay eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son pacientes, las estructuras son pacientes que se operan, tienen más complejidad en el sentido de que puede haber una hemorragia, puede haber una infección, necesito que el paciente se recupere de su anestesia, ¿sí? Necesitan anestesias más profundas, entonces realmente no se pueden hacer con esos órganos. Y en lo que tiene que ver con cristalino, justamente las campañas se puede llegar a operar de 50 a 60 pacientes en una mañana, ¿sí? Porque son cirugías rápidas y no tienen esas complicaciones, como les digo, tipo el paciente ya se va a su casa, no necesita internarse. Todo eso gracias a que el cristalino es avascular y sin inervación. Vemos que esa acomodación, el músculo ciliar es quien le ayuda, porque él no puede tener algo contráctil, porque tener algo contráctil significaría que yo voy a ver la sombra de mi músculo, o voy a ver la sombra del vaso, o voy a ver la sombra de la vena, ¿sí? Entonces está suspendido, el cristalino está suspendido y tiene unas fibras que son las fibras sonulares, y esas fibras sonulares terminan en un músculo que al contraerse o relajarse hace que la fibra también o se tense o se relaje. Y esa fibra otra vez que está unida al cristalino justamente hace que el cristalino o tenga menos poder o tenga más poder, ¿verdad? Tenga más aumento o tenga menos aumento. Esta función de la contracción es algo que nosotros no controlamos. La acomodación forma parte de una función del sistema autónomo, ¿sí? No, ustedes no controlan eso, sino es un músculo que podamos controlar.
Bueno, además de eso, vamos a ver que el cristalino tiene en su estructura, tiene tres partes, ¿sí? El centro del cristalino está formado por lo que nosotros le llamamos núcleo. Ese núcleo está cubierto por corteza y la corteza otra vez está cubierta por la cápsula, ¿sí? Entonces, no tengo acá, le voy a mostrar una imagen después en otra diapositiva, pero las partes son núcleo, ¿sí? Que generalmente ya hay esa parte del cristalino en los niños, ¿verdad? Inclusive en la panza, en el embarazo, que es el núcleo embrionario. Después va creciendo ese núcleo, yo tengo un núcleo del infantil y después el núcleo del adulto, ¿verdad? Y alrededor del núcleo está la corteza, ¿sí? Y alrededor de la corteza está la cápsula. Ok. Bueno, en su momento yo también fui estudiante. Yo creo que me considero todavía estudiante, pero en su momento también me llegué a cuestionar y le llegué a cuestionar a los profesores como para qué nos hacen estudiar esas cosas tan pequeñas, ¿verdad? Como eso cuando uno está en el colegio y dice, ¿para qué necesito saber matemáticas? Matemáticas tipo álgebra, geometría, esas cosas, eso no sirve para la vida diaria, uno dice, ¿verdad? Tipo, yo no uso ningún tipo de teorema de Pitágoras en mi vida diaria, ¿verdad? Bueno, y uno tal vez, algunos de ustedes, si es que no están durmiendo, están preguntando, ¿para qué la profe nos da todas estas cositas que están dentro de una estructura tan pequeñita? Y realmente, para el que quiera saber, oftalmología es algo que nosotros hacemos todos los días cuando hacemos catarata. Realmente no es algo así que no se vive, sino que vivimos en la práctica las partes del cristalino, ¿verdad? ¿Por qué? Justamente porque lo que hacemos, les muestro acá, se hace un orificio, ¿verdad? Circular en la cápsula anterior del cristalino y ahí, espérenme que les voy a mostrar, con mucha imaginación en ese orificio, uno introduce un aparato que se llama faco emulsificador y es como una aspiradora y se aspira todo el núcleo y la corteza. Y solo dejo la cápsula anterior, ¿verdad? Y la cápsula posterior, como si fuese una bolsa. ¿Para qué dejo esa cápsula? Para que es como una bolsita en la cual yo voy a poder meter la lente, ¿sí? La lente intraocular y se va a quedar ahí. Es como que aprovecho o reciclo, ¿sí? Esa estructura para que yo después esa lente va a entrar, se va a quedar en la bolsita. Esa cápsula, recuerden que está unida a las fibras sonulares y está unida otra vez al músculo de la acomodación. Realmente ya no existe más esa acomodación porque las lentes son duras, pero por lo menos yo sé que al introducir la lente yo no tengo que suturar esa lente, ¿sí? No voy a tener que suturar como para que se quede fija ahí, simplemente se queda, ¿sí? Entonces reaprovecho. Como les digo, la película, esa que les recomiendo, que se llama El Médico, eh, van a ver que antes tipo querer hacer, abrirle al paciente, ya sea para que esté vivo ni pensarlo, pero si estaba muerto y uno dice, ah, bueno, este ya se murió, voy a ver su anatomía, realmente era un tabú, era muy malo, podían culparte por herejía y quemarte de castigo, ¿verdad? Entonces la primera cirugía que se hizo justamente fue la cirugía de catarata, y lo que se hacía era se le emborrachaba al paciente y se le golpeaba el ojo, como para que esas fibras que son súper finitas, como si fuera un cabellito definito, se rompan las fibras sonulares y ese cristalino, esa catarata, que era enferma, se iba hacia atrás. ¿Sí? Ahí uno no abría nada, no cortaba nada, no sangraba nada. Claro, la idea era muy rudimentaria, ¿verdad? Pero era súper interesante porque si yo tengo algo que me tapa acá, lo que yo quiero es sacar lo que me tapa. Y conseguían, ¿verdad? El cristalino se iba hacia atrás, por supuesto que se inflamaba muchísimo. El paciente no tenía ese poder de 22 dioptrías que estamos hablando. Por eso que hay lentes que tienen el nombre de famoso ese culo de botella, ¿verdad? Que son súper gruesas
porque tienen que tener más o menos un aumento de 20, 22 dioptrías, que es lo del cristalino, ¿verdad? Esa cirugía casi ya no existe hoy por hoy. No hacemos más así. Muy difícil es que un paciente se quede sin lente intraocular, no importa la edad del paciente. eh, pero fue como, fue evolucionando de esa forma, ¿verdad? La cirugía de catarata, pero gracias a que hay esta estructura que es el cristalino, que es tan, yo creo que diferente a las otras estructuras que conocemos en el cuerpo, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que entre la cápsula, la otra cosa es que la clasificación de las cataratas que vamos a ver cuando veamos patología también tiene que ver con la anatomía, ¿verdad? Tipo, hay las cataratas que están en el núcleo, son nucleares, las cataratas que están en la corteza son corticales y las cataratas que están en la cápsula son capsulares, ¿verdad? Cuando uno es bebé, o es decir, el niño no tiene el mismo cristalino que tiene de adulto. Entonces ese va creciendo gracias a que en la parte anterior, por debajo de la cápsula, hay un epitelio que se llama el epitelio subcapsular, ¿verdad? Y este se va dividiendo, se va replicando y de esa forma va creciendo el cristalino, ¿sí? El cristalino tiene unas proteínas, ¿sí? Que son las proteínas cristalinianas, que es lo que hace que tenga, que tenga esa estructura de espejo, ¿sí? Las proteínas justamente le llevan a tener esa transparencia y a ir aumentando también. A medida que va aumentando de tamaño, tiene más poder. Por eso es que crece el cristalino, ¿sí? Ve mucho más, o es mucho más potente. Es como que, ustedes cuando tenían cuando eran bebé tenía una cámara de 6 píxeles, ¿verdad? De 6 megapíxeles, y de adultos ya tienen de 20, por decir así, ¿verdad? Para hacer una comparación. Entonces, esa es por eso que el cristalino va creciendo, ¿sí? Y se parece mucho, mucho, mucho la estructura del epitelio subcapsular o de las fibras a la piel. La piel en la parte más inferior, más basal, tienen células que son cúbicas, cilíndricas, ¿sí? Que tienen esa capacidad de replicarse. Nuestra piel cambia de capas cada 8 días. Y a medida que van subiendo las capas, las células van perdiendo las organelas, pierden lo que es la parte de núcleo, pierden mitocondria, se llenan, en este caso de queratina, en el caso del cristalino se llenan de proteínas cristalinianas y se van alargando, ¿sí? Por eso que después a las células se le llama fibra, porque se convierten en fibras, ¿sí? Se van perdiendo todas sus organelas, ya no tienen la capacidad de reproducirse y se van volviendo alargadas, ¿verdad? Entonces eso hace que van rellenando, van creciendo, va creciendo el cristalino, ¿sí? Y esto también responde a una pregunta muy, muy frecuente. Es, doctora, ¿la catarata vuelve a crecer si uno saca? Y no, no vuelve más a crecer porque la cápsula no tiene este epitelio subcapsular, se limpia todo, entonces ya no hay más forma de que vuelva a crecer otra catarata, ¿sí? Ya se saca, se limpia y ya se queda sin capacidad de regenerarse. Profe, Sí, a senhora falou que para atingir o cristalino faz uma perfuração. E aí a sí. gente passar pela córnea, como que faz? Bueno, hay varios, realmente hay dos tipos, ¿verdad? Dos tipos. Esta es mi córnea, ¿verdad? Entonces yo le acuesto al paciente, es decir, no mi córnea, Dios mío. Esta es mi ojo, ¿verdad? Yo le acuesto al paciente y lo que es conjuntiva, siempre quiero usar este dedo, no sé por qué. Lo que es conjuntiva y esclera duele, ¿sí? Usted si se tocan ahora o si se le va algún producto por el ojo le va a molestar. Entonces se coloca una anestesia en colirio, ¿verdad? Que hace que uno siente, el paciente siente que se le va a tocar, pero no le duele, ¿sí? Se llama, hay varios, pero una de las drogas es procaína o tetracaína, que justamente es un derivado de la lidocaína, ¿verdad? Y que vamos a decir que adormece esa parte. Entonces, yo puedo entrar
hago un corte, una incisión, ¿sí? En esclera y meto se hace un túnel, nosotros le decimos, ¿verdad? Voy haciendo sí, un túnel. Tipo, yo tengo arriba tengo esclera, abajo tengo esclera, voy entrando hasta llegar acá, que es el limbo. El borde, yo sé que si yo entro mucho ya voy a entrar en cámara anterior, ¿verdad? Y hacia arriba yo le tengo a córnea y hacia abajo está el limbo, ¿verdad? Que es esclera, la raíz del iris, tengo todo eso, ¿verdad? Entonces, yo no entro en el estroma propiamente dicho, así, no entro a través del estroma 100% de la córnea, ¿verdad? Entro en esclera, paso córnea tipo con un cuchillete, ¿verdad? Atravieso toda la córnea y ya entro en cámara anterior, ¿verdad? Eso es si es que entro por esclera. Hay otros, a nosotros nos gusta entrar por esclera. Hay otros oftalmólogos que entran directamente por córnea, ¿sí? Yo sé que yo al traspasar córnea ya voy a estar en cámara anterior, ¿sí? Entonces entro por córnea, después de eso hay veces que o le ponen puntos y hay veces que no le ponen puntos, lo que se hace es, se hidrata la herida, ¿sí? Uno con una jeringa inyecta agua en el estroma de la córnea y eso hace que se hinche el estroma y ahí uno cierra la herida, ¿verdad? Y casi nosotros no hacemos puntos, es decir, hay que tener cuidado con los puntos porque hacer puntos también implica que vos le estás causando algún tipo de grado al paciente, generalmente astigmatismo, ¿sí? Y lo que uno no quiere es que el paciente vea mal por causa de los puntos. Lo mismo, por ejemplo, si yo tengo una herida en córnea, ¿verdad? Claro que le tengo que suturar al paciente, coser, ponerle los puntos. Pero la visión de ese paciente va a estar afectada, le voy a salvar el ojo, pero su visión va a estar afectada por los puntos que tuve que poner en la córnea, ¿verdad? Hay una vez que yo ya estoy en cámara anterior, una vez que yo ya estoy en cámara anterior, otra vez de nuevo hay un segundo tipo de colirio, bueno, no es un colirio realmente, un tipo de anestésico que uno mete así en cámara anterior. Pero ahí ya no hay más muchas cosas que duela, ¿verdad? Tipo el iris, tal vez. Pero el cristalino, eso de sacar, hacerle el corte, aspirar con el faco, que es el aparato, realmente ya no duele, ¿verdad? Y muchos se preguntarán, ¿y el paciente se mueve? Sí, se mueve. El paciente no duerme, el paciente, tipo, le decimos, mira la luz y trata de quedarte quieto, ¿verdad? Pero es súper rápido, son cirugías que duran 20, 30 minutos, ¿verdad? El de catarata, ¿sí? Entonces, es súper interesante. Como ustedes van a ver, a mí me fascina, realmente me fascina esta cirugía y para mí es un must. Debemos saber todo, debemos saber por qué, porque todos tienen los que están acá, me imagino que tienen dos ojos y en algún momento, si quieren seguir vivos, vamos a envejecer y vamos a tener que operarnos de cirugía de catarata, ¿verdad? En algún momento. O sea, es súper interesante saber. En esta imagen vemos ahí que están las fibras sonulares, que están unidas en la parte superior e inferior del cristalino y están unidas, en el otro polo están unidas al músculo ciliar, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que así es como está sujeto ese cristalino en cámara posterior, ¿verdad? Y bueno, y eso. Y ahí les muestro la última fotito que es de una catarata, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos. Esta clase, asimismo esta clase, ya está subida ven ahí la fecha, ya está subida eh, en la plataforma. Y como les digo, aprovechen los videos que hay en la, en la plataforma de YouTube. Como les digo, no son lastimosamente lo que tuvimos con Pacífico, hay con Central, hay con Uninorte, hay con De la Una, sí, hay de años anteriores. Entonces, aprovechen porque son muy, muy parecidas las clases y les van a servir para